Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro laboratorio número 2. Buenas tardes, Caroline, espero que estés bien. Y saludos a todos. Henry, Maricielo, Oscar, bienvenidos. Muy buenas tardes, Robert. Bienvenido. Espero que estés bien. Y bienvenido, Paolo. Muy buenas noches. Bien, como ya saben, por fin ahora vamos a comenzar a trabajar con los laboratorios virtuales de la Universidad de Colorado. Y en la sesión de hoy tenemos una gran oportunidad para tener o sacar una buena nota. Recuerden que estos laboratorios significan el 5% de la calificación de cada uno de ustedes. Y es una gran oportunidad para que saquen buena nota. En estos laboratorios, esencialmente, vamos a trabajar con los laboratorios virtuales acerca de los temas que hemos revisado en clase. Y un tema que todos deben dominar, porque seguramente han trabajado en ello cuando lo estudiamos y también para la práctica calificada, es el tema de movimiento parabólico. Entonces, ahora vamos a aplicar el movimiento parabólico desde el punto de vista experimental. Vamos a estudiar diferentes fenómenos en ambientes controlados y bueno, por esa misma razón todos deberían tener una muy buena calificación en la clase de hoy. ¿Bien?
Entonces, en esta clase vamos a presentar los laboratorios virtuales. Yo los voy a acompañar paso por paso, les voy a presentar el material, les voy a presentar la guía de laboratorio y también les voy a presentar el laboratorio en sí, para que nadie tenga dudas. Después vamos a pasar a los grupos reducidos y ustedes van a trabajar en el laboratorio virtual con los grupos reducidos. Van a tener 35, 40 minutos para trabajar internamente y van a tener que resolver una guía de laboratorio, que esencialmente es un cuestionario acerca de las observaciones que ustedes hagan, de la toma de datos que ustedes hagan. La guía de laboratorio les va a indicar paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Bien, les va a decir paso por paso qué es lo que tienen que hacer ustedes y a qué conclusiones deberían llegar. Les va a hacer preguntas y ustedes van a tener que responder. Bien, esa guía de laboratorio esencialmente la podrían acabar ustedes fácilmente en 40 minutos y la calificación entonces de la clase de hoy va a ser acerca de esa guía de laboratorio que vamos a revisar juntos antes de pasar a los grupos reducidos. Un último comentario acerca de eso antes de empezar la clase es que esta guía de laboratorio ustedes van a tener que entregarla hasta el día de hoy. Bien, van a tener tiempo hasta la medianoche para entregar esta guía de laboratorio resuelta. Es un PDF, o mejor dicho, es un Word que ustedes ya pueden ir descargando. Y en ese Word ustedes van a poder llenar el Word y, bueno, responder sus preguntas. Las preguntas que les planteen, ustedes las van a poder responder de manera grupal. ¿De acuerdo? Así que no hay nada particular, no hay un trabajo particular que escribir, sino simplemente responder esa guía de laboratorio, que es un cuestionario que vamos a revisar antes de pasar a los grupos reducidos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a esperar todavía un poco para dar las informaciones generales, nuevamente para repetirlas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Adriano, por favor. Profesor, disculpe, se acerca del laboratorio solamente uno lo tienen que entregar, ¿verdad? Sí, exactamente, como en el caso de los talleres. Ujú. Suficiente con Gracias, que uno profesor, del muchas grupo lo gracias. suba. Ujú. Vamos a volver a repetir todas las indicaciones antes de pasar a los grupos reducidos. Vamos a empezar presentando el laboratorio para todos. ¿Ok? Mucho ojo, porque si ustedes entienden esta primera parte, después todo va a ser muy sencillo. Bien, nuevamente, saludarlos a todos a los que no he podido saludar. Bienvenidos a este laboratorio. Ok. Este es el primero de 4 laboratorios que vamos a tener en nuestro curso. ¿Bien? Perdón, el segundo de los laboratorios. Es el primero que vamos a trabajar con los laboratorios de la Universidad de Colorado. Recuerden que cada uno representa 5% de la nota total. Y espero que saquen una gran nota como en el caso de los laboratorios anteriores. Bien, vamos a trabajar entonces con las herramientas digitales y vamos a trabajar siempre en clase. El trabajo de los simuladores va a ser siempre sincrónico y mediante los grupos. Buenas noches, Oscar. Okay. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar un laboratorio de movimiento parabólico. Ya sabemos que el movimiento parabólico es un movimiento notable en 2 dimensiones y esencialmente describe el movimiento de los objetos cuando se lanzan de forma oblicua con respecto al eje horizontal. Entonces, una serie innumerable de movimientos de diferentes objetos se comportan de manera parabólica. Entonces, no podríamos exagerar la utilidad de este tipo de movimiento. Entonces, ¿cuál es el logro de esta sesión? Al finalizar esta sesión, el estudiante analiza el movimiento de un proyectil utilizando un simulador para determinar el alcance y la altura máxima. Ojo aquí, entonces. Ojo aquí. Esto es muy importante. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Determinar el alcance y altura máxima. Quiero insistir en esto porque, vean, del movimiento parabólico nosotros podríamos estudiar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Pero en este laboratorio en particular vamos a determinar el alcance y la altura máxima. ¿Bien? ¿Por qué insisto en esto? Porque una vez que definimos los laboratorios, el objetivo de un laboratorio, entonces las conclusiones a las que ustedes tienen que llegar
vienen de la mano de los objetivos. Al final de la guía de laboratorio, ustedes van a plasmar sus conclusiones de lo que han observado. Y lo esperado es de que estas conclusiones vengan de la mano con sus resultados, con las observaciones, con los cálculos que han hecho. Evidentemente, el movimiento parabólico podemos concluir muchísimas cosas, pero específicamente en esta clase, en este laboratorio, queremos estudiar el alcance y la altura máxima del movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar el movimiento parabólico mediante los laboratorios virtuales? Vamos entonces a utilizar los laboratorios de la Universidad de Colorado para hacer esta experiencia. Entonces, a partir de ahora, quiero dejar esta presentación y pasar al laboratorio de la Universidad de Colorado. Bien. Entonces, todos tenemos que entrar a este link. Voy a compartirlo en el chat del Zoom para que todos puedan ingresar. Listo. Ok. Ok, en breve les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes puedan visualizar esto a su gusto, pero antes me gustaría revisarlo con ustedes. Vean. Primero, tenemos en este laboratorio diferentes elementos que nos van a permitir desarrollar el movimiento parabólico. Tenemos un cañón, y el cañón nos va a permitir desarrollar, producir lanzamientos oblicuos. Okay. Podemos entonces lanzar objetos desde 90 grados hasta 25 grados. ¿De acuerdo? Bien, además podemos lanzar diferentes tipos de objetos. Balas de cañón, proyectiles de tanque, bolas de golf, okay, hasta humanos. Vamos a escoger simplemente bolas de cañón. Podemos graduar la masa del objeto que vamos a lanzar, sin ningún problema. Vean, podemos graduar la masa. Si es que quisiéramos estudiar, por ejemplo, la relación que existe entre la masa y el lanzamiento y el desplazamiento de los objetos, podríamos hacerlo sin ningún problema modificando la masa. Podemos cambiar el diámetro de los objetos que están siendo lanzados, también sin ningún problema. Podemos cambiar el valor de la gravedad. Esto es interesante porque nos puede permitir estudiar el movimiento parabólico en diferentes tipos de escenarios. 9,81 para el caso de la gravedad de la Tierra, pero podríamos modificarlo si queremos trabajar en otro tipo de planetas. ¿Sí? Muy bien, vamos a dejarlo 9,81, el de la Tierra, o por ahí. Bien. Y también tenemos la posibilidad de cambiar la resistencia del aire. Muy bien. Vean ustedes, pueden cambiar ustedes la resistencia del aire, por ejemplo, trabajando en las montañas. Eso podría generar algún efecto en particular sobre el movimiento también. Yo simplemente lo voy a deshabilitar. Ok, una vez que hacemos la elección, entonces podemos comenzar a hacer lanzamientos. Además, podemos aquí abajo definir la velocidad inicial del lanzamiento. ¿Ya? Podemos mover el lanzamiento desde 0 metros por segundo hasta 30 metros por segundo. Okay, una vez que fijo la velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento, simplemente aprieto el cañón y se produce el lanzamiento. ¿Ya? Muy bien. Obviamente he desarrollado un movimiento parabólico. ¿Cómo hago mediciones a partir de aquí? Por ejemplo, nosotros hemos dicho que nos gustaría determinar cuánto vale el alcance máximo y la altura. Podríamos utilizar este centímetro, este metro. ¿Sí? Podríamos colocarlo, por ejemplo, al inicio del punto de lanzamiento y comenzar a movernos hasta el punto de alcance máximo. ¿Sí? Bien, y aquí tenemos el resultado, 25,38 metros. Otra posibilidad es utilizar este aparato que está aquí. Vean ustedes. Este aparato es muy interesante porque no solamente nos va a dar la distancia y la altura, sino también el tiempo de vuelo.
Ustedes pueden ubicarlo en cualquier punto del movimiento y les va a decir el tiempo de vuelo que se demoró el móvil en llegar hasta ese punto, la distancia recorrida horizontal y la altura en la vertical. De esta manera ustedes también podrían determinar eh, la distancia, el tiempo de vuelo total y la altura, ¿okay? Para cualquier punto. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos herramientas las vamos a utilizar nosotros para hacer mediciones. Perfecto. Ok, eso sería todo con respecto a este laboratorio. Estas son las herramientas. Si ustedes quieren resetear todo, simplemente aprietan este botón y todo vuelve a sus condiciones originales. Listo. Entonces me gustaría dejarlos unos 5 minutos con este laboratorio para que ustedes intenten trabajar, jugar con este laboratorio un rato. Y si tuviesen alguna pregunta, en breve nos volvemos a juntar y me consulten. Profe, una consulta. Aumentar el diámetro o disminuirlo no afecta para nada en su trayectoria, ¿verdad? Exactamente, porque verdaderamente ya sabemos que el movimiento parabólico depende esencialmente del valor de la gravedad. Y ya sabemos que la gravedad actúa sobre todos los objetos independientemente de su masa y de su diámetro de la misma manera. Entonces, es lo que esperamos, pero por ejemplo con este laboratorio podríamos confirmar. Probablemente varíe el tiempo, pero no sé cómo tomar el tiempo, profe. Ujú. El tiempo de vuelo no debería cambiar tampoco, pero podrían medir el tiempo utilizando esta herramienta. Ujú. Esta herramienta puede comparar tiempos, puede hacer mediciones de tiempo y ustedes podrían comparar dos tipos de lanzamiento y ver cómo ha variado el tiempo. Es una posibilidad. Ok, a los que hayan llegado tarde, solamente comentarles de que tienen que entrar a este link. Voy a volver a compartir el link. Y por ahora solamente estamos revisando el laboratorio virtual. Con este laboratorio virtual vamos a trabajar en los grupos reducidos en la segunda parte de esta sesión. Entonces, por ahora solamente estamos revisando lo que vamos a trabajar más adelante. Bien, ¿alguna pregunta sobre el laboratorio, sobre el uso del laboratorio?
Muy bien. Ok, entonces, vean, algo que les quiero comentar a todos. Trabajar en un laboratorio es muy distinto a resolver un ejercicio del movimiento parabólico. Y en general, trabajar en un laboratorio siempre es diferente a hacer un ejercicio teórico, no solamente para el movimiento parabólico, para cualquier tipo de experiencia que ustedes desarrollen. ¿Por qué? Porque en un laboratorio ustedes pueden hacer un análisis controlado. O sea, pueden fijar variables que no estén interesados en estudiar y solamente ir moviendo, ir cambiando específicamente las variables que ustedes quieran estudiar. Por ejemplo, en este caso, ustedes podrían hacer el lanzamiento para 18 metros por segundo a 25 grados, pero podrían fijar la misma velocidad inicial y modificar solamente los ángulos. ¿De acuerdo? Okay. Y ver cómo el ángulo afecta, por ejemplo, al alcance máximo. Vean que no están moviendo para nada la velocidad inicial, solamente están variando el ángulo. Entonces, en un laboratorio se pueden hacer estos estudios. Es muy diferente a un ejercicio. En un ejercicio, yo resuelvo el ejercicio para un caso específico. ¿Okay? Pero en un laboratorio, entonces, puedo hacer un estudio de cómo específicamente esa variable está relacionada con otras variables que yo quiera determinar. Por ejemplo, en este caso, el alcance máximo, o puede ser, por ejemplo, la altura. ¿No? Ese es el poder de trabajar en el laboratorio. Nos va a dar un entendimiento no solamente cuantitativo, sino también cualitativo de cómo dependen las variables. Bien. Ok, entonces, antes de pasar a la guía de laboratorio, quiero volver a un punto del movimiento parabólico que revisamos por la semana 3, pero no está de más insistir en ese punto, ¿okay? Porque vamos a trabajar con ese punto en la guía de laboratorio. Un segundo. Es este punto. Ustedes recordarán que yo hice bastante énfasis cuando revisamos este material en que el movimiento parabólico no solamente parecía una parábola, sino que exactamente era una parábola. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Habíamos dicho que eso significa de que la trayectoria del movimiento parabólico en el plano YX justamente se corresponde con la ecuación de una parábola, con la ecuación de una función cuadrática. Entonces, y, que es el valor de la altura, depende de manera cuadrática de x. ¿Bien? Entonces, si nosotros quisiéramos conocer la ecuación de la trayectoria del movimiento parabólico, lo único que tendríamos que determinar son estos valores que vamos a encerrar ahora en color rojo. Vean, estos valores constantes. Esos valores solamente dependen de las condiciones iniciales. Vean, el ángulo, la dirección de lanzamiento, que vendría a ser alfa sub 0, la velocidad inicial, v sub 0, en este caso ese es el módulo de la velocidad inicial, y g, el valor de la gravedad, 9,81. Entonces, si nosotros determinamos esas condiciones iniciales, podemos escribir sin ningún problema la trayectoria que va a seguir el movimiento parabólico. ¿Bien? Ok, entonces quedémonos con esta fórmula, que sería la ecuación de la trayectoria del movimiento parabólico. Si no la tienen, enmárquenla, cópienla, porque ahí tómenle foto, porque con esa ecuación vamos a trabajar en la guía de laboratorio para determinar la trayectoria de nuestros movimientos parabólicos. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces, dicho esto, ahora vamos a pasar a la guía de laboratorio. Y ahí sí mucho ojo, porque esta es la guía que ustedes van a desarrollar. Si todo queda claro en este punto, bueno, van a desarrollar de manera exitosa su laboratorio. La guía es muy amigable, desde ya les aviso. Exageradamente amigable. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a compartir el Word que todos pueden descargar.
en el material de Canvas. Bien, entonces cuando ustedes entren a la rúbrica de laboratorio van a encontrar este material de Word, que es la guía de laboratorio, que la tiene que desarrollar todos los grupos. Entonces vamos a verla paso por paso. Bien. Entonces, en la primera parte, esencialmente, la guía de laboratorio les muestra el laboratorio, lo mismo que hemos hecho nosotros en el laboratorio. Hemos visto los elementos del laboratorio, ¿okay? Cómo se puede cambiar la velocidad inicial, cómo se puede cambiar el ángulo, cómo cambiar el valor de la gravedad. Todo eso les está indicando la guía del laboratorio. ¿Bien? Ok, entonces, les dice específicamente, sostengan el cañón en el ángulo de 30 grados. ¿Bien? Además, coloquen la velocidad inicial en 20 metros por segundo. Eso tienen que hacer ustedes en el laboratorio virtual. Muy bien. Entonces, fijando esas variables, ustedes producen un lanzamiento. ¿De acuerdo? Producen su primer lanzamiento. Okay. Determinan su alcance máximo. Okay. Y la primera pregunta es acerca de cuál es la ecuación de la trayectoria del proyectil. Específicamente para el caso que hemos determinado. Para el caso en el cual la velocidad inicial vale 20 metros por segundo y el ángulo de lanzamiento vale 30 grados. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, con esa información, ustedes deberían determinar la ecuación de la trayectoria. Con esa información inicial. Muy bien. La primera parte, entonces, la primera pregunta que ustedes tienen que resolver. Para eso tienen que simplemente introducir estos datos que ustedes están aplicando para este movimiento en la ecuación que les mostré anteriormente, la ecuación de la trayectoria y el movimiento parabólico. Ok. Sin soplar las respuestas, por favor, que esta es la guía de laboratorio que ustedes van a responder. La segunda pregunta también es simple. No hay problema, Giancarlo. La segunda pregunta también es simple. Es una pregunta teórica nada más. ¿Okay? Asocia las características del movimiento de un proyectil. ¿Qué es la trayectoria? ¿Okay? Y ustedes tienen que determinar qué es la trayectoria. Entonces, ustedes aquí pueden determinar en el Word. Uy, perdón, yo estoy con el lapicero. Pero cuando no estén con el lapicero, ustedes van a poder determinar qué elemento está aquí adentro. Y simplemente tienen que asociar la trayectoria con un elemento que van a encontrar aquí. Igual, la distancia total horizontal recorrida por un proyectil. Ok, ¿cómo se le llama eso, verdad? El alcance, ¿cierto? Ok, tienen que asociarlo aquí también, en el material del Word. Muy bien. Ok, uy, un segundo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me quiere borrar? Ajá, creo que estoy con otro lapicero. Ajá, ya vi por qué. Muy bien, ahora sí. Vean, ahora sí tienen un desplegable, vean el desplegable. Le pueden escoger unas opciones, trayectoria, y asocian una característica de la trayectoria. Distancia total horizontal recorrida por un proyectil, y otra vez colocan su respuesta. Después, en la pregunta 3, ahí ustedes van a tener que hacer toma de datos. Utilice el simulador y registra la tabla de alcance y altura máxima de un proyectil para cada ángulo de disparo. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer primero entonces? Van a fijar el valor de la velocidad a 20 metros por segundo. Ese valor va a quedar fijo. Todos los lanzamientos tienen que ser a 20 metros por segundo. Además, también tienen que fijar el valor de la gravedad, porque estamos asumiendo de que estamos siempre en tierra. Bien. ¿Qué es lo que va a tener que variar? Va a variar el ángulo de disparo. Como pueden ver, va a variar de esta manera. Ustedes lo van a hacer variar de esta manera. ¿Y qué es lo que van a determinar? Ojo ahí. Van a llenar en esta tabla el alcance máximo del disparo y la altura máxima.
Ojo ahí, ¿de acuerdo? El alcance máximo y la altura máxima. Van a tener que rellenar en esta tabla. Bien. Vean que lo único que está variando aquí es el ángulo. Una vez que tienen esos 5 disparos, hacen una captura de imagen de los 5 disparos. Okay. Entonces, en el laboratorio virtual, ustedes hacen los 5 disparos y una vez que ya tienen los 5 disparos, hacen la captura. O sea, de los 5 disparos. No hacen de cada uno de los disparos, sino que hacen los 5 disparos y una vez que ya tengo los 5 disparos y la imagen con los 5 disparos, con las 5 trayectorias, le hacen una captura. Obviamente para que ustedes, a partir de esa imagen, puedan hacer un análisis cualitativo de lo que están observando. ¿Bien? Y suben la imagen aquí. ¿Listo? Y pasamos a la pregunta 4. A partir de lo que ustedes han observado de sus 5 disparos, tienen que responder la pregunta A y la pregunta B. ¿Okay? La pregunta A y la pregunta B se desprende de manera directa de lo que ustedes han observado de sus 5 disparos. ¿De acuerdo? En la parte B, ustedes van a tener que escribir la ecuación de la trayectoria para el movimiento que ustedes han analizado. Aquí se ve específicamente, dice cuando B vale 20 metros por segundo, la gravedad vale 9,81. ¿De acuerdo? Muy bien. Y escriben aquí la ecuación parabólica. Considere el ángulo de disparo. Considere que el ángulo de disparo es aquel para el cual se consigue el máximo alcance. Entonces, ustedes van a determinar para qué ángulo de disparo se consigue el máximo alcance y con ese ángulo van a escribir su ecuación de la trayectoria específicamente para esa trayectoria que tiene máximo alcance. Ok, eso es todo. Y finalmente llegan a sus conclusiones. Okay. Recuerden que las conclusiones tienen que venir de la mano con las observaciones. Yo sé que ustedes saben muchas cosas del movimiento parabólico, pero específicamente, en este caso, tienen que concluir lo que han observado en esta experiencia. Recuerden que estamos intentando estudiar el alcance y la altura de un movimiento parabólico variando los ángulos de disparo. Entonces, las conclusiones tienen que venir de la mano de estas observaciones. Listo. Eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Dónde lo subimos, profe? Porque no, no lo he activado todavía en la tarea. Ajá. A ver, no está activada la tarea. Vale, un segundo. Lo van a en el módulo que dice laboratorio 2, laboratorio calificado 2, ahí hay un link que se llama rúbrica de laboratorio calificado, ¿cierto? Ahí tienen que entrar, ahí van a descargar todo este material y ahí también van a subir la tarea, como en el caso de los talleres. Entonces solamente déjenme confirmar si es que no se ha habilitado. Allá abajo, laboratorio 2 dice, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. A ver. ¿Me comentan si está habilitado? Sí está habilitado. Sí, sí, Perfecto. profesor, está habilitado. Ok, genial. Profesor, disculpe, la pregunta 3 creo, o sea, de Sí, todas las capturas, solo una imagen. exacto. Exacto. Voy a volver al laboratorio virtual. Vean, como en este caso. En este caso yo he hecho 5 lanzamientos, 4 lanzamientos. Ok. Ustedes hacen lanzamientos y las imágenes de las trayectorias se quedan ahí, se conservan. Entonces, después que ustedes hayan hecho 5 lanzamientos, van a tener las 5 trayectorias y la imagen es justamente de esas 5 trayectorias. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer una comparación cualitativa. Okay. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Acerca de la guía de laboratorio. Está claro, ¿verdad? Bueno, igual, si hubiese alguna consulta, además de estas, siempre me pueden avisar para pasar por los grupos. Ok. Acerca de cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar en los grupos reducidos nuevamente. Ustedes van a trabajar con sus grupos de siempre.
La rúbrica de laboratorio está establecida para que ustedes resuelvan este material en 35 minutos. Y lo que es tiempo más que suficiente, como pueden ver, es una experiencia simple. Pero vamos a dar plazo hasta la medianoche. Bueno, por si hubiese algún problema en general, si se presentase algún problema, entonces hasta la medianoche para entregar este trabajo. Bien, entonces pueden empezar desde ahora. Listo. Vamos a dejar de compartir y me avisan cualquier consulta, paso por los grupos.
Ya. su comida. Ese es, pues, sí tiene, pues,
Vamos a comer. Bien, ¿qué tal la experiencia? Estos laboratorios virtuales son bastante amigables. Permiten hacer varias tomas de datos, calibrar ciertas variables. Listo. Entonces, antes de acabar nuestro laboratorio virtual del día de hoy, ¿alguna pregunta que haya quedado acerca de la guía de laboratorio o algún comentario acerca de este laboratorio? Bien, entonces, a partir de ahora vamos a trabajar solamente con los laboratorios virtuales de la Universidad de Colorado. ¿Cierto? No es muy complicado, es bastante amigable este laboratorio y entonces los invito a partir de ahora que ustedes revisen los diferentes laboratorios que tiene la Universidad de Colorado para que se vayan animando a escoger el proyecto, su tema del proyecto final. Listo. Ok, si no hubiese ninguna complicación acerca de la guía de laboratorio, entonces recuerden que esta guía de laboratorio tienen que subirla hasta antes de la medianoche, de la misma forma de siempre, en formato PDF, solamente uno por grupo, para poder calificar. Bien, listo. Sería todo por la clase de hoy y ya nos vemos la próxima semana. Disculpe. Contar un poco acerca de la guía de laboratorio y de las soluciones. Me despido de todos. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, profesor. Buenas hola. noches. Sobre los proyectos todavía vamos a revisarlos todavía, ¿no? O sea, nos dan Sí, tiempo sí, para sí. poder presentarlos. Todavía tenemos tiempo para hablar acerca de los proyectos bastante y ya la próxima semana hablamos un poco más acerca de nuestra próxima reunión acerca de los proyectos. Pero desde ahora los invito para que ustedes vayan revisando los proyectos, vayan revisando los laboratorios para que vayan, no sé, escogiendo algún tema que les vaya interesando. Okay, no, el tiempo de entrega para la clase de hoy, a ver, solamente para confirmar eso, el tiempo de entrega para este laboratorio es hasta la medianoche. Hasta la medianoche tienen para hacer la entrega. A ver, déjenme confirmar nada más. Ok, vamos a modificarlo. La rúbrica aparece hasta las 8:30, pero ahora mismo lo modifico hasta la medianoche. Muy bien. ¿Alguna pregunta que haya quedado, por favor? Profesor, en el laboratorio ponemos nuestros datos. No es necesario. Si alguno de los compañeros no ha trabajado, sí pueden indicar que algún compañero no trabajó, pero si no, automáticamente la nota aparece para todos los integrantes del grupo. De Profe, acuerdo, entonces, profesor. Profesor. Sí, por favor. En nuestro caso sí pusimos de todo el nombre al final, en conclusiones. Si hemos Perfecto, trabajado, no importa. perfecto, no hay ningún problema. Ok. Genial. Ujú. Ya, gracias. Listo, entonces ya está modificada la fecha de entrega hasta la medianoche por si tienen algún problema. ¿De acuerdo? Listo. Genial. Profe, Los gracias. dejo entonces. Un abrazo a todos. Cuídense. Buen fin de semana, profe. Buen fin de semana para todos.